El Colegio Bautista de Teología de El Salvador presenta. Bendiciones a todos mis hermanos que nos sintonizan a través de Taber TV. Para nosotros es un gusto, como Colegio Bautista de Teología de El Salvador, estar delante de ustedes para poder seguir con esta dinámica de aprendizaje bíblico-teológico. Hoy en esta oportunidad pues queremos seguir aprendiendo sobre la materia de lo que conocemos como armonía de los evangelios o los 4 evangelios. Mi nombre es Joel Fuentes, soy pastor y catedrático de este precioso seminario, y en esta oportunidad, a través de esta materia, vamos a desarrollar un tema maravilloso, continuando con la introducción anterior. Este sería el segundo tema y vamos a desarrollar la importancia de los 4 evangelios, los evangelios sinópticos, y vamos a estudiar sobre ya la persona de Jesús en base a su preexistencia. Así es que acompáñenos en esta aventura del aprendizaje y el conocimiento bíblico y teológico a través de las Escrituras. ¿Qué le parece si hacemos una pequeña oración para que todo esto sea de gran bendición y de vida para nuestro ser? Padre, gracias te damos por la oportunidad que nos das de poder orar, de poder, Señor, venir ante ti para poder aprender y enriquecer nuestra mente y corazón con el Evangelio de Cristo. Oramos para que tu palabra nos edifique y, Señor, toda la audiencia pueda desear conocerte aún más, conocer a ese Jesús que salva, que perdona, que redime y que nos ofrece una eternidad basado en su gracia y misericordia. En el nombre de Jesús lo pedimos y oramos. Amén. Muy bien, mi querido amigo, hermano que nos sintoniza, en esta oportunidad vamos a comenzar a desarrollar el tema, el cuádruple relato de los evangelios. Bueno, mucho se habla y se cuestiona por qué en nuestra Biblia, en el Nuevo Testamento para ser exacto, se mencionan 4 evangelios, 4 relatos enfatizando la vida de Jesús. En la clase anterior estuvimos hablando de quiénes fueron los escritores, el motivo de por qué lo escribieron, para quién lo escribieron, cuál era su enfoque, su perspectiva. Estuvimos hablando también de por qué esta clase o esta materia se llama Armonía de los Evangelios. Y hablamos porque los 4 autores, escritores de esta verdad sobre la vida de Jesucristo y su ministerio, su muerte, su resurrección, son 4 autores en diferente tiempo, en diferente momento, y los 4 abarcan de su vida. Estuvimos hablando esos detalles porque la gente cuestiona y dice, ¿por qué 4 relatos? Amados, tiene gran importancia, y aunque la gente cuestiona, es importante entender que aún la misma Biblia armoniza perfectamente para decirnos y mostrarnos por qué tienen que ser 4. Primeramente, déjeme decirle que en la misma Escritura, en el Antiguo Testamento, hay un pasaje importante en la cual se dice en Deuteronomio 19:15 que según la ley para los judíos dada por Dios, estipulaba que para que una verdad tuviera lo que fuera creída, tomada por verdad, tenía que haber 2 testigos que ampararan lo que es cualquier relato para ser tomado en cuenta como algo fidedigno. Ahora, esa ley dada por Dios en el tiempo de Israel es también ahora puesta en evidencia que necesitamos lo que es no 2, no 3, sino 4 personajes que han relatado la vida de Jesús para poder dar veracidad, validez a que el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, o sea, la buena nueva de Jesús, tiene peso no solamente legal, histórico, sino que también Dios se encargó que nadie viniera a cuestionar ese relato bíblico. Y por eso ahora vemos que son 4, no solamente 2 testigos cumpliendo la ley, sino que 4 personajes que se enfocan en la narrativa de Jesús. Ahora bien, teniendo en cuenta esa verdad, hablemos de por qué los 4 relatos. Bueno, 4 relatos porque cumplen un papel de una u otra forma profético. Quiero decirle que tanto Mateo, Marcos, Lucas y Juan, que son así los evangelios, la armonía de los evangelios o el evangelio cuádruple, los 4 van a hablar de la vida de Jesús, de la persona de Jesús, pero cada uno va a enfatizar detalles, temas específicos sobre la vida de Jesús. Pero ¿por qué 4 relatos? Bueno, esto tiene que ver con algo profético, y tiene que ver con algo profético que aparece en Apocalipsis capítulo 4, versículos 7 y 8,
y Ezequiel capítulo 1 versículo 10. Fíjese que en Ezequiel se profetizó algo referente a la gloria de Dios, pero dice algo muy importante y se lo leo literalmente, Ezequiel 1:10. Y el aspecto de sus caras era cara de hombre y cara de león, al lado derecho de los cuatro cara de buey, y al lado izquierda en los cuatro asimismo había en los cuatro cara de águila. Aquí menciona cuatro símbolos de un ser que está ya glorificando la escena gloriosa del reino de Dios. Y en Apocalipsis podemos ver que este relato de Ezequiel toma mucha más fuerza. Dice que hay seres vivientes, y mire lo que dice Apocalipsis 4:7. El primer ser viviente era semejante a un león, el segundo era semejante a un becerro, el tercero tenía rostro de hombre y el cuarto era semejante a águila. Podemos ver que el relato de Apocalipsis tiene lo que es exactamente el cumplimiento profético de Ezequiel 1:10. ¿Y eso qué tiene que ver? Porque estas cuatro representaciones de estos seres vivientes, el león, un becerro, el hombre, un águila, que en Ezequiel y en Apocalipsis se menciona, tiene que ver con la simbología de los cuatro evangelios de Jesús. Esos cuatro símbolos o imágenes de ese ser viviente, de esos seres vivientes, tienen que ver con los cuatro relatos que van a abarcar la vida de Jesús. Y mire, maravillosamente, el Evangelio de Mateo simboliza a Jesús en todo lo que va a hablar con lo que es el rey, y tiene que ver con la figura de un león, aquel que gobierna, aquel que está por encima de todo. El Evangelio de Marcos va a referirse a Jesús, lo vimos en la clase anterior, como el siervo, y eso es el símbolo que se habló en Ezequiel y en Apocalipsis sobre lo que es el becerro o el buey, que tiene que ver con la simbología de presentar a Jesús como siervo. Y definitivamente Lucas se va a enfocar en la persona, en la humanidad, que es lo que Ezequiel y Apocalipsis hablaban del aspecto como de hombre, porque Lucas va a enfatizar la personalidad, la vida humana de ese Dios encarnado que es Jesucristo. Y el Evangelio de Juan, el apóstol Juan, va a enfatizar a Jesús como el Hijo de Dios y lo va a elevar a la idea de que Él es el ser divino encarnado en la persona humana de Jesús. Y es ahí donde toma el símbolo del aspecto de águila, alguien que está por encima de todo lo creado. Así que estos cuatro símbolos, el león, el buey, el hombre y el águila, son aspectos simbólicos profetizados en Ezequiel capítulo 1 versículo 10 y en Apocalipsis 4, 7 y 8. Así que miren lo maravilloso que es la palabra de Dios, que un aspecto profético antiguo testamentario tiene ahora un cumplimiento maravilloso en cuatro relatos que son lo que ahora entendemos como el evangelio cuádruple, o los cuatro evangelios que narran la vida desde el nacimiento, alguno de ellos, hasta la muerte y la resurrección y la gloria venidera de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Así es que, amados, algunos dirán, y entonces, ¿estos símbolos para qué sirven? Porque cumple un papel profético de cumplimiento en la persona de Jesús, relatado a través de cuatro autores diferentes, en contextos diferentes, en tiempos diferentes, y los cuatro armonizan perfectamente esa profecía de Ezequiel 1:10 y el cumplimiento futuro de lo que es Apocalipsis 4 del 7 al 8. Así es que podemos ver que los cuatro evangelios son relatos que armonizan perfectamente este plan de la buena noticia de Jesús, de ese santo ser que vino a salvar, a redimir y a dar toda esa gracia para salvación y vida eterna del ser humano, si es que estamos dispuestos a obedecer su llamado. Ahora, al comparar cada uno de estos cuatro evangelios, claro que encontraremos diferencias, y es lo que esperamos que suceda. Los cuatro evangelios, si bien van a centrarse en la persona, en la vida de Jesús en diferentes etapas, en diferentes formas, aspectos y temas, no quiere decir que los cuatro tienen que relatar exactamente lo mismo, no.
Esperamos que los cuatro tengan diferencias, porque esas diferencias hacen verídico el mensaje de la vida de Jesús. Nunca en alguna acción esperaríamos que cuatro personas que estuvieron en una actividad puedan decir literalmente lo mismo. Cada uno dirá la misma, lo que ha contemplado, lo que ha visto, pero en sus propias palabras, dependiendo del lugar que estuvo ubicado, darán pequeños o más detalles de lo que otro pudo haber dado. Y eso es lo que los evangelios tratan de dar. Hablar la misma verdad, pero con aspectos o detalles o temas distintos, que eso es lo que le da veracidad a esto maravilloso de los cuatro evangelios de Jesús. Así es que, ¿por qué esa importancia? ¿Por qué esas pequeñas diferencias? ¿Por qué los cuatro, si bien hablan de Jesús, pero tienen esas tipos de cosas que lo hacen distinto uno al otro? Porque eso es lo que ayuda a poder comprender mejor los relatos de Jesús, para que tengan nada más un ejemplo de esto maravilloso de que los cuatro, a pesar de que narran en esencia casi algunos de ellos lo mismo, pero tienen diferencias que nos ayudan a comprender y a ampliar mejor las enseñanzas de Jesús. Un ejemplo lo encontramos en Mateo capítulo 14, del versículo 22 en adelante. Usted podrá ir a su Biblia y lo va a leer, y va a encontrar que antes de este evento, Jesús ha alimentado a 5,000 personas y manda a sus discípulos que se vayan en la barca hacia el otro lado de la orilla de un río en la cual se encuentra. Y Jesús no los acompaña, Jesús los deja solos. La escena del capítulo de Mateo 14 solo muestra dos relatos: la alimentación de los 5,000 y los discípulos yendo al otro lado del río, del mar, y ellos se van a encontrar en una gran tempestad, viento sin marea recio, y Jesucristo va a ir hacia ellos bien de madrugada. Ellos se van a espantar, Jesucristo los va a abordar, va a calmar la tempestad y ellos van a creer en Jesús. Pero Mateo solo narra la alimentación y ese evento. Pero cuando usted viene y toma Mateo y compara esa escena que también está en los otros evangelios, se va a ir a Marcos capítulo 6. Y ahí va a poder encontrar algo maravilloso para contestar una pregunta: ¿por qué Jesús mandó solos a los discípulos en la barca y no los acompañó? Bueno, en Marcos 6 va a encontrar algo maravilloso, que el capítulo comienza hablando sobre los discípulos que venían de cumplir la misión encomendada por Jesús. Ellos habían ido a evangelizar, a predicar el reino de los cielos se ha acercado, a sanar enfermos, a echar demonios. Esa es la narrativa de Marcos. Y luego, después de eso, regresan y se da el milagro de la alimentación de los 5,000. Y luego se da en Marcos la narrativa de que ellos se suben a la barca hacia el otro lado del mar. Y es ahí donde Jesús viene. Ahora mira esto, los dos evangelios narran ciertos eventos. Uno, en el caso de Mateo, omitió que ellos venían de evangelizar, de sanar, de hacer milagros, de dar liberación demoníaca. Marcos lo pone en contexto, lo narra. ¿Y eso en qué nos ayuda? Eso nos ayuda para sacar una enseñanza maravillosa. El motivo de por qué Jesús los mandó a ellos solos en la barca a esa hora de la noche. Al poder tener la ayuda de entre un evangelio y otro, podemos entender propósitos que por sí un solo evangelio no nos diría todo lo que queremos saber. Podemos entender ahora que Marcos lo que buscaba era mostrar que los discípulos habían venido de una misión maravillosa. Ellos venían empoderados, ellos venían felices porque se sentían llenos del poder de Dios con todo lo que habían hecho. Después de la evidencia de la alimentación de los 5,000 personas que Jesús hizo, claro, ellos están extasiados de creer que ellos pueden y son capaces de hacer cualquier obra milagrosa y poderosa. Pero cuando Jesús los manda a la barca, se dan cuenta la impotencia del ser humano sin Jesús, sin Dios. Podemos ver que en la barca ellos están con temor, con gran miedo de que la barca se pudiera hundir, hasta que Jesús viene y tiene un diálogo con ellos, se sube a la barca, calma la tempestad, las olas y el viento, y dice la Escritura: entonces ellos dijeron: verdaderamente este es el Hijo de Dios. Podemos ver que Marcos nos ayudó a comprender
que Jesús los mandó solo con a propósito, para que ellos, en lugar de creerse que eran buenos, capaces, pudiesen siempre estar dispuestos a depender de la voluntad de Dios. Así es que de esta manera podemos ver la importancia que tiene cada uno de estos 4 evangelios, que solo teniendo un solo evangelio no podríamos entender la dimensión de las enseñanzas, de los eventos, de las profecías que nuestro propio Señor Jesucristo vino a dar. Ni los 4 evangelios juntos nos relatan todos los detalles. Sin embargo, los 4 juntos, armonizados, nos permiten comprender, ver más allá de lo que solo uno pudo haber plasmado. Así es que, amados, esa es la maravillosa importancia de estos evangelios, que aunque narran la misma historia, cada uno se dirige a audiencias diferentes, enfatizan aspectos distintos sobre el Mesías, sobre el siervo sufriente, sobre la salvación universal, sobre el verbo divino que es Cristo. Así que en lugar de que veamos que los 4 son distintos y que pueden eso verse como algo malo, al contrario, esto nos lleva a la veracidad maravillosa de la esencia de quién es Cristo, a qué vino Cristo, lo que Él vino a hacer, cómo murió y cómo resucitó. Así que las variantes de esos 4 mensajes, de estos 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, nos ayudan a comprender mejor. Mire esto, veamos un perfil de estos 4 evangelios. El autor de Mateo, su nombre era Leví. Era judío, se escribe en el año 80-90 después de Cristo. El símbolo en el cual va a representar a Jesús es el león. Se cree que la escritura, su redacción fue en Capernaum. El estilo literario de cómo aborda Mateo su contenido es como que él fuera un maestro enseñando a sus hermanos judíos. Y el énfasis de Mateo en su escritura es poner los sermones dados por Jesús a la gente. Así es que él es un retrato de poner en evidencia a Jesús como el rey de los judíos. Y su destinatario era la comunidad de judías que necesitaban escuchar de un judío sobre ese Mesías que ya vino. En cambio, Marcos, si lo podemos ver, entendemos que fue el primer evangelio escrito. Él se cree que lo escribió entre el año 60-70. Marcos fue un discípulo de Pablo y Bernabé. Este joven se va a convertir en un gran o importante misionero dentro de la primera iglesia de Cristo. Él va a poner a Cristo con el símbolo de buey, porque va a ponerlo como el siervo que vino a servir a los demás. Se cree que su escritura estuvo dentro de lo que es la parte geográfica de Capernaum. Su estilo de la cual va a abordar el mensaje es más de un predicador, y el énfasis que él va a poner es a los milagros. Él va a dedicar este contenido de su evangelio de Jesús en su mayoría a gentiles, a romanos, y va a presentar a Jesús como ese siervo divino que vino a dar todo por amor y rescate de muchos. Ahora veamos a Lucas. Lucas era médico de profesión. Él era la parte de investigación, por eso él va a dar detalles que quizás otros evangelios no, porque hizo una investigación más minuciosa. Se cree que su redacción fue ya por el año 80. Se cree que es el tercer evangelio escrito, y él va a evidenciar a Jesús no como un símbolo, sino más bien como el hombre. Va a poner a ese Jesús divino como ese hombre encarnado, pero siendo 100% Dios. El estilo de Lucas es más de un historiador, de un investigador, y el énfasis que Lucas pone es más a las parábolas, dando esos detalles importantes que queremos saber, y su audiencia a la cual dirige todo su escrito es griego. Así es que él es una narrativa muy ordenada, muy sistemática, por lo que entenderíamos era una persona muy académicamente preparada. Y luego entramos a Juan. Juan es un evangelio que va a diferir un poquito de la narrativa de los otros 3. El apóstol Juan es al cual él mismo escribió, que era el discípulo amado.
es el último de los evangelios escritos, y él sí va a poner el símbolo, o se pone a Jesús como símbolo de águila, porque estamos hablando de que son un conocimiento muy elevado, porque va a enfatizar a ese Dios divino encarnado, a ese Dios preexistente. La escritura de él se cree, pues el ambiente al cual le dirige es más a todo el mundo, no a un lugar o una comunidad específica, sino a todo cristiano en todo el mundo conocido. Su énfasis literario va a ser más a las doctrinas, a las enseñanzas teológicas que necesitamos comprender de ese Jesús que vino. Ahora, de esa manera tenemos los 4 relatos de los 4 evangelios y vemos su importancia. Ahora bien, hasta aquí hemos hablado de la importancia de los 4 evangelios, su narrativa, sus autores, los motivos de por qué tienen que ser 4, su cumplimiento profético a través de Ezequiel 1:10. Ahora hemos de hablar sobre un segundo punto importante para entender los evangelios. Si bien son 4 evangelios, los 4 hablan de Jesús, pero hay una clara distinción de estos 4 evangelios. Y es ahí donde vamos a abordarlo desde el tema los evangelios sinópticos y el evangelio de Juan. ¿Ha escuchado usted lo que es la palabra sinóptico? Bueno, es un tema literario bíblico que se ha ocupado, y vamos a decir, ¿de dónde viene la palabra sinóptico? Porque siempre se enfatizan los evangelios sinópticos. ¿Cuáles son? ¿Por qué se le llama así? Bueno, el término, el origen de lo que es el evangelio, los evangelios sinópticos, viene de la misma palabra, que es una palabra griega, psique, compuesta por 2 palabras, sin y oxis. Sin significa junto y oxis significa vista. Entendiendo la palabra o traduciéndola, significa visión en conjunto. O sea, teniendo los evangelios a la par, vistos de un mismo plano. Así es que esta palabra de sinópticos, o que viene de sinopti, fue acuñada en el año 1776 por un biblista alemán, Johann Jakob. Presentó un libro, Synopsis Evangelium, sin lo que significaba es que él creó un documento en el cual él puso los evangelios en paralelo para ver su narrativa, su concordancia, y esto gustó tanto que académicamente hasta el día de hoy le llamamos evangelios sinópticos a 3 de los 4, debido a que al ponerlos tanto a Mateo, Marcos, Lucas, que son los que vamos a llamar o les vamos a aplicar esta terminología, es porque a ponerlos a los 3 a la par, tienen mucha similitud de narrativa, de lo que es temas e inclusive actividades misionales de Cristo y los apóstoles y la gente alrededor. Así es que, ¿por qué se llama sinóptico? Porque comparten gran cantidad de historias, parábolas, enseñanzas sobre Jesús, presentadas no a la perfección, pero sí en un mismo orden, que permiten ver ese conjunto de información resumida, narrada de diferentes ángulos, pero con la misma esencia de verdad. Así es que a eso se le llama sinóptico, a esa comparativa, a eso que comparten estos 3 evangelios. ¿Y cuáles son los evangelios sinópticos? Ya lo dijimos: Mateo, Marcos y Lucas. Ellos 3 usted los va a poder leer y va a notar que los 3 comparten varios eventos narrativos casi exactos. De hecho, hay muchos versículos casi copiados del uno al otro, pero no es que fue así. Ahora entendemos que Mateo, Marcos y Lucas son esos evangelios sinópticos, y Juan no entra en esta categoría porque Juan va a presentar a Jesús, pero lo va a presentar de una narrativa bien distinta. De hecho, Juan con estos 3 evangelios comparten quizás un 5% de algunos aspectos. Juan va a dar detalles bien únicos, particulares de Jesús, que estos 3 no lo van a hacer. Ahora, motivos, hay varios, vamos a irlos viendo paso a paso. Mateo, Marcos, Lucas van a ver a Jesús, lo van a narrar, algunos de ellos tienen casi exacta narrativa. Por ejemplo, Mateo 10:22,
Marcos 13:13 y Lucas 21:17, ambos, los tres, narran un versículo, unas palabras similares. Miren, Mateo 10:22 dice: y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Marcos 10:13 lo repitió exactamente y dice: y seréis aborrecidos de todos por causa de mí. Y Lucas también lo dice: y seréis aborrecidos de todos por causa de mí. Vea que hay versículos casi exactos en la narrativa de ellos tres. Y también se puede ir a ver los detalles de Mateo capítulo 20, del 29 en adelante, Marcos 10 del 46 en adelante y Lucas 10 del 35. Los tres evangelios van a narrar lo que es un evento de Jesús dándole sanidad a dos ciegos. Pero hay ciertas diferencias entre ellos, pero cada uno de ellos va a narrar la misma actividad misionera y milagrosa de Jesús. Así es que hay muchos relatos sinópticos, o sea, que se pueden comparar por la misma narrativa, el mismo milagro, la misma acción. Tenemos lo que es el bautismo de Jesús, lo comparten Mateo, Marcos y Lucas. La tentación de Jesús, igual los tres lo contienen. El juzgar a los demás están en los tres evangelios, Mateo, Marcos, Lucas. La oración y la regla de oro, la sanidad del leproso, Jesús calmando la tempestad, el endemoniado gadareno y la sanación de un paralítico, la parábola del sembrador, la confesión de Pedro, la transfiguración, la institución de la cena del Señor y muchos temas más. Lo comparten tanto Mateo, Marcos, Lucas. Juan no comparte eso porque Juan va a abordar a Jesús de otra manera, pero los cuatro contienen el evangelio, la vida, la muerte y la resurrección de Jesús. Ahora, estos evangelios sinópticos se les llama así, vuelvo y enfatizo, porque comparten muchas narrativas, parábolas, historias en común, aunque con pequeños detalles diferentes, pero con la misma esencia, demostrar lo que Cristo vino a hacer terrenalmente. Si usted hace un análisis, va a poder ver que de hecho el 91%, según un estudio de teología, el 91% de lo que es la narrativa, el Evangelio de Marcos, lo va a encontrar dentro del Evangelio de Mateo. El 53% del Evangelio de Marcos también lo contiene el Evangelio de Lucas. Y ahí podemos ver la gran similitud que tienen esos tres. Ahora, ¿se copiaron uno del otro? No. Cada uno, a través de lo que vivió, escuchó, investigó, narró en este documento, para ahora nosotros tener lo que conocemos los cuatro evangelios. Tres de ellos llamados sinópticos, por lo que ya dijimos, y uno de ellos que también habla del evangelio de Jesús, pero de otra perspectiva diferente. Lo importante es que los cuatro comparten una misma verdad: la vida, ministerio, muerte, resurrección y pronto regreso de nuestro Señor Jesucristo. Ahora bien, el cuarto evangelio, Juan, ¿por qué no es sinóptico? Bueno, porque va a abordar a Jesús de una perspectiva diferente. Juan va a escribir y va a decir lo siguiente en Juan 20:31: pero estas cosas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida eterna. Juan va a abordar la vida de Jesús de una manera más evangelística y menos narrativa. Juan va a abordar a toda la vida de Jesús, pero de una manera para mostrar que Él es Dios, para mostrar su plan redentivo, para mostrar que Él vino a salvar a la humanidad. El énfasis de la carta del Evangelio de Juan es más evangelístico, es mostrar a ese Dios a la humanidad para que vengan rendidos en arrepentimiento a Jesús. Ahora, principalmente el Evangelio de Juan busca teologizar, estudiar a ese Dios encarnado, a ese verbo, su naturaleza divina. Ahora, él mismo va a dar una declaración que ninguno de los otros relatos de los otros tres evangelios dieron. Él va a enfocarse en ese yo soy, en ese Dios preexistente que vino a este mundo para cumplir un programa divino eterno para redención mundial. ¿Cuál es el propósito de la narrativa de Juan? Bueno, mientras los sinópticos describen la vida y los milagros de Jesús de una manera lineal, paralela, Juan selecciona eventos específicos para probar que Jesús es el Hijo de Dios.
¿Cuáles son los otros propósitos? Muestra Juan una cristología más elevada y destaca que Él es el verbo, el logos, la palabra creadora por el cual todo existe. Y podemos ver que Juan también usa un estilo muy único. Juan no incluye parábolas, sino largos discursos teológicos. Él va a incluir 7 declaraciones: yo soy el que soy. Ahora, esto es maravilloso porque usted y yo podemos ver que la narrativa de Juan no difiere de los otros, sino que aborda a Jesús de una manera más importante, más específica, más íntima. De hecho, quiero decirle, el apóstol Juan es el único que va no a hablar, a diferencia de Mateo, Marcos y Lucas, ellos hablan de lo que es la institución de la Cena del Señor. Pero Juan no va a hablar de la institución de la Cena del Señor, sino que va a abordar los detalles que en esa noche de la última cena se vivieron. Juan va a abordar desde el capítulo 13 al capítulo 17 los detalles que en esa noche de la última cena Jesús vivió con los discípulos. Mateo, Marcos, Lucas no hablan de qué pasó esa noche, solo que Jesús institucionalizó la Cena del Señor. Pero Juan va a abordar detalles bien íntimos. Va a hablar de que Jesús esa noche le lavó los pies a los discípulos. Va a hablar de esa mesa servida. Va a hablar de los detalles que en esa noche se comentaron allí. Jesús les va a hablar sobre la promesa de la venida del Espíritu Santo. Jesús va a orar por los discípulos para que Dios los bendiga, los fortalezca, para que sean esos mensajeros que luego se convirtieron. Estos aspectos no los vemos en los otros evangelios, pero Juan dedicó el tiempo para hacerlo, para que pudiésemos conocer esa parte divina, pero también humana de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué es lo que Juan omite? Omite el nacimiento virginal de Jesús, porque de un solo habla de ese Dios ya encarnado en este mundo. Omite sobre el bautismo de Jesús, porque ya se centra en la narrativa de Jesús haciendo el ministerio. Juan omite las parábolas, la transfiguración, pero sí añade Juan en su mensaje, habla del ministerio en sí desarrollado de Jesús, habla de las bodas de Caná que no los hablan los demás, y narra ese primer milagro maravilloso. Habla del encuentro de Nicodemo para mostrar cómo va a ser la salvación, y Jesús también va a mostrar sobre la narrativa del evento maravilloso sobrenatural de la muerte y la resurrección de Lázaro, para mostrar su poder y lo que eso significa ahora para el creyente. Así es que, amados, Juan narra detalles maravillosos que los otros no, para enriquecer aún más el evangelio de Jesús, no para ser solo diferente, no, para que nosotros ahora tengamos un cuadro completo de la vida, del ministerio, de ese milagro de redención que Cristo vino a regalarnos. Ahora bien, entendiendo ahora, después de la importancia de los 4 evangelios, entendiendo lo que es los evangelios sinópticos y la diferencia con el evangelio de Juan, es importante terminar diciendo lo siguiente. Los 4 evangelios se enfocan en la persona de Jesús, su vida, su ministerio, su muerte, su resurrección, sus promesas y su reino eterno. Pero en sí, los 4 evangelios lo que buscan es hablarnos de quién es Jesús. Y ese Jesús, amados hermanos, ese Dios es Jesús, un Dios preexistente. No es simplemente un ser humano que vino al mundo de parte de Dios, no, Él es Dios que vino a este mundo. Él es ese verbo que se encarnó para ser el medio de redención y el medio para llegar a Dios Padre. A través de estos 4 relatos podemos entender que Jesús es Dios y es Dios preexistente, un Dios eterno, sin principio y sin final. Así es que usted tiene que entenderlo, porque Jesús mismo dijo que Él era el gran yo soy. Y esto del gran yo soy lo encontramos en Éxodo 3 al 14. Dios se reveló a Moisés con un título llamado Yo soy el que soy. Y ese yo soy el que soy ahora lo vemos en el Nuevo Testamento en la persona de Cristo, mostrando que Él es preexistente, Él es el Dios eterno, y Él mismo lo declaró en diferentes formas.
En San Juan 6:35 Él dijo que Él es el gran yo soy, Él es el pan de vida. En Juan 8:12 lo vuelve a decir, yo soy la luz del mundo. En Juan 10:7-9 Él dice, yo soy la puerta. En Juan 10:11-14 dice, yo soy el buen pastor. En Juan 11:25 Él dice, yo soy la resurrección y la vida. En San Juan 14:6 Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y en San Juan 15:1-6 Él dice, yo soy la vid verdadera. Este título o esta declaración del yo soy nos habla que Jesús, ese es el mismo Dios del Antiguo Testamento. Jesús es Dios ahora en el Nuevo Testamento evidenciado como el Hijo, como el creador de todo, como el medio para llegar a ese Dios Padre que hoy tenemos. Así es que estos evangelios vienen a hablar de la vida de Cristo, de su preexistencia, pero también de sus oficios que vino a cumplir. Jesús es el profeta por excelencia. Jesús es el sumo sacerdote, no cualquier sacerdote, el sumo sacerdote para siempre. Y Jesús es el Rey de reyes y Señor de señores. Esos tres ministerios los vamos a ver en los 4 evangelios porque hablan de esos ministerios terrenales que Cristo, siendo Dios, vino a cumplir a este mundo. Podemos entender en los 4 evangelios que nos muestran a ese Cristo como Dios. Y en Hebreos 1, capítulo 1, del 1 al 3, vamos a ver a ese Dios que habla en los evangelios de una manera divina, eterna, preexistente, que es superior a cualquiera cosa creada, porque Él es el creador de todo. Colosenses nos lo va a mostrar que ese Jesús de los 4 evangelios es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, y dice Colosenses 1:16, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, dominios y potestades, todo, dice, fue creado por medio de Él y para Él. Terminando Colosenses 1:17, y Él es antes de todas las cosas. Amados, el Jesús de los 4 evangelios es el Jesús, Él es Dios, Él es eterno, Él es el Dios preexistente. Si bien los 4 evangelios se enfocan en la parte humana, ministerial de Jesús, en el cumplimiento ministerial, pero nunca ellos limitan en mostrar que ese Jesús era también Dios y nuestro ahora Señor, Rey y Salvador. Así es que cuando vemos los 4 evangelios, vamos a encontrar esa importancia de por qué 4 relatos, vamos a encontrar esas diferencias de sinópticos y el evangelio de Juan por las similitudes y esa diferencia con este evangelio, y vemos que los 4 buscan mostrar no solamente la narrativa de un ser humano importante, no, sino de un ser humano que era Dios, que es Jesús de Nazaret, nuestro Rey, nuestro Dios y nuestro Salvador. Así es que hemos aprendido en esta ocasión sobre la materia de la armonía de los evangelios, estas verdades importantes para enriquecer nuestro conocimiento bíblico, académico y teológico. Decíamos que usted a través de estas clases pueda animarse para poder en el futuro estudiar con nosotros en nuestro seminario. Y si no, pues usted pueda enriquecer y conocer mucho más de Biblia y de teología. Así que sigue en sintonía de estas clases, de este programa maravilloso que nos está permitiendo llevar el conocimiento académico, bíblico, teológico a la comunidad de su hogar. Así que los esperamos en la próxima oportunidad para seguir aprendiendo de esta materia, armonía de los evangelios. Permíteme terminar en una pequeña oración y nos vemos a la siguiente. Padre, gracias por la oportunidad que nos das de compartir el conocimiento académico, bíblico y teológico, Señor, a cada uno de los que nos han sintonizado. Que sean motivados, que sean afirmados para desarrollar convicción a través de la persona de Cristo, quien es nuestro Rey y Salvador. Todo esto te lo pedimos en su nombre, porque en su nombre hemos orado. Amén y amén. Que Dios les bendiga, mis hermanos, y nos vemos hasta la próxima.